Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar acerca de las fuentes del derecho romano. Este se originó y desarrolló durante un espacio de tiempo considerable, desde la fundación de la ciudad de Roma hasta la muerte de Justiniano. En el transcurso del tiempo, la naturaleza de cada fuente fue adquiriendo diversas particularidades. Son órdenes generales del pueblo mediante la rogatio del magistrado. Se refiere a la ley pública, verdadera ley, distinta de la ley privada. La ley constaba de varias partes, la praescriptio y el prefacio, con el nombre del magistrado rogante, el lugar y la fecha de la asamblea comicial y su carácter de tributo. La rogatio o cuerpo normativo y la sanción determinan los términos de su eficacia según su efectividad. Eventualmente contiene normas de derecho privado en todas las épocas. En este sentido, la ley de las 12 tablas resulta bastante excepcional. Se originó en el movimiento reivindicativo de los plebeyos en busca de la igualdad jurídica. Los patricios se oponen a ella. En el año 454 a.C. viaja una comisión a Grecia para estudiar las leyes de Solón. 10 varones con potestad consular dieron la aprobación de las 10 primeras tablas de los comicios centuriados. Con la participación de los plebeyos, redacta las otras 2 en el año 450, que vienen a ser aprobadas a solicitud de los cónsules Valerio y Horacio en el año 449. La ley de las 12 tablas da seguridad al conocimiento público, y aunque el texto completo de la ley de las 12 tablas no se conoce, pues se cree que las tablas originales fueron destruidas en el incendio de los Galos hacia el siglo IV a.C. La ley de las 12 tablas estaban conformadas de la siguiente manera. De la 1 a la 3, derecho procesal privado. La 4 y 5 habla del derecho de familia y sucesiones. 6 y 7, derecho y obligaciones. 8 y 9 habla del derecho penal de la época. La 10 habla del derecho sacro. La 11 y la 12 es la tabla de los injustos matrimonios entre patricios y plebeyos. Las leyes de Roma tuvieron una gran importancia para el derecho público. Existen algunas de ellas que aparecen más adelante durante la República y durante el Imperio, que representaban para el derecho privado grandes avances. He aquí algunas de ellas. La Lex Poetilia Papiria abolió la esclavitud por deudas. Fue una norma aprobada en la antigua Roma que abolió indirectamente la forma contractual del nexum. Por virtud del nexum se establecía la responsabilidad personal por las deudas, a diferencia de lo que ocurre hoy día, donde dicha responsabilidad es solo patrimonial. Dispuso la prohibición del encadenamiento, la venta y el derecho de dar muerte a los nexi. A partir de esta ley, el acreedor se separa del derecho de propiedad y el cumplimiento de la obligación no recae sobre la persona del deudor, sino sobre su patrimonio, que es considerada la prenda común de los acreedores. Lex Aquilia de Dano regula el daño sobre las cosas, la ley romana que significaba en cierto modo un retroceso, que ya se considera al que da muerte o hiere al esclavo ajeno como autor del delito de un danum injuria datum, que es el daño causado de las cosas. Pero tampoco esto significa que hacia esa época quedaran asimilados los esclavos a los animales, porque se habían dictado que para entonces muchas disposiciones que equivalían a reconocer una situación especial a la especie esclavo u homo dentro de los géneros res. Lex Cincia o la Lex Tit es un plebiscito que fue emitido en el año 204 a.C. a propuesta de la tribuna M. Cincio. Lex Plaetoria o Laetoria son leyes especiales en los negocios jurídicos para los menores de 25 años y para los que habían abusado de la inexperiencia de ellos, lo que traía como consecuencia la infamia y la multa. Todo acto de fraude, dolo o violencia que perjudicara al menor era declarado no realizado y se restablecían las cosas al estado anterior. Con el emperador Marco Aurelio se instituyó la curatela y se dio también a la mujer. Esta también hacía alusión a la validez de los negocios jurídicos de los menores de edad. Se dio en el año 210 a.C.
trata de la tutela. Es un poder o potestad sobre la persona libre que permite y otorga el derecho civil para proteger a quien por razón de edad no puede defenderse por sí mismo. Representación tutelar sirve para representar a los menores. La tutela legítima. Esta ley confiere la facultad, igual que la herencia, al pariente varón o puber más próximo o en su defecto a los gentiles. Y si existieran varios agnados del mismo grado, serán designados tutores todos, como herederos o tutores de este patrono o sus hijos, teniendo facultades para transferir la tutela a otros, pero la responsabilidad sigue siendo del tutor legítimo. Y si falleciera, esto sería heredada. El tutor no podía renunciar ni ser removido de la tutela, y al finalizar su gestión puede darse una acción penal por el doble daño acusado de los bienes al pupilo. Una acción penal, cualquiera podría actuar como acusador en contra del tutor. Posteriormente se pasó a la mujer. La esfuria. Se referencia al derecho público y contiene lo que la plebe ordena y constituye es el plebiscito. Inicialmente estaba destinado solo a la clase plebeya. Le da carácter de norma general que incluye a los patricios. Desde entonces se habla del ex plebiscitum, ley o plebiscito. Los plebiscitos dieron origen a buena parte de la legislación del derecho privado. El Senado consulto. Durante la República era una forma de consejo que el Senado elaboraba sin efectos legales mientras no fuese materializado mediante un edicto de un magistrado. La actuación del Senado en estos casos era el desarrollo de la autoridad, mediante el cual simplemente intervenía en la formación de las leyes que expedían los comicios. Durante el Principado, cuando se le reconoció por fuerza de ley a sus preceptos, generalmente en el campo del derecho privado, ocupando durante un periodo imperial un puesto de honor como fuente del derecho, los senados consultos llevaban nombres del emperador que había impulsado o del cónsul que había la sesión correspondiente. Los más importantes fueron el Senado consulto claudiano, sobre la pérdida de la libertad de la mujer adúltera; el Senado consulto neoriano, sobre los legados; el Senado consulto tertuliano, sobre la sucesión de la madre al fallecimiento de sus hijos; el Senado consulto orficiano, sobre el derecho del hijo a heredar a su madre; el Senado consulto valeriano, que le prohibió a la mujer otorgar garantías reales y personales a favor de terceros. Las constituciones imperiales se convirtieron en una fuente única y exclusiva del derecho cuando el Estado adquirió características de monarquía absoluta. Hasta el siglo II, la actividad legislativa del príncipe intervino con mayor frecuencia en los asuntos públicos y privados en la medida en que crecía su protagonismo político. Esta función la ejerció mediante una serie de actos llamados constituciones imperiales. Gallo se refirió a ellas de la siguiente forma: una constitución del príncipe es aquello que establece el emperador por un decreto, por un edicto o por una epístola, y jamás ha llegado a dudarse de que alcance fuerza de ley. Por su parte, Justiniano alude a ellas diciendo: la voluntad del príncipe tiene también fuerza de ley, porque la ley regía que lo que constituido en su imperio, el pueblo le cede y traslada a él toda su fuerza y poder así. Pues todo lo que el emperador decide por rescripto, juzga por un decreto u ordena por un edicto, hace ley. Estas son las que llaman constituciones imperiales. Las constituciones imperiales fueron sistematizadas en cuerpos ordenados de leyes, que dieron origen a importantes codificaciones como los códigos gregorianos, los hermogeniano o teodosiano. Los edictos. Ordinariamente es de los magistrados, derecho de dirigirse al pueblo verbalmente o por escrito, que se ejerce a través de los edictos. En ellos, los magistrados pretor urbano y pretor peregrino
los ediles, curules, los gobernadores y los coestores en las provincias determinan las normas que aplicarían a su gestión. Es el que conserva, pasando de uno a otro, magistrado. Pero los magistrados tienen facultad de apartarse en determinados casos del perpetuo, para que los cuales puedan expedir un edicto perpetuo. Es preciso destacar la trascendental importancia que tiene para el derecho y su desarrollo histórico el edicto pretor, tanto urbano, que administra la justicia civil entre los ciudadanos, como el peregrino que se hace lo propio entre estos y los peregrinos, así especialmente para las instituciones civiles sustantivas como para los procesales. Estas actuaciones del pretor constituyen el factor más importante de actualización permanente y evolución, y dan cuerpo al llamado derecho pretor u horario, que se caracteriza sobre todo en los siglos finales de la República. Ciencia del derecho se le llama la jurisprudencia, que en Roma constituye un verdadero oficio realizado por el prudens, como intérprete del derecho, de donde su nombre lo indica, ius prudens, quien aconseja y auxilia a las personas mediante el ejercicio del cavere, cuidar para la celebración de sus negocios y para sus litigios, agere, y las asesorías, también por medio del respondere, respondiendo a sus preguntas. De igual manera, el pretor y el juez acuden a la ciencia del jurisperito o jurisprudente. Los principios del derecho son dialécticos y por lo tanto cambiantes y adaptables a cada época y para cada momento histórico. Dejen de ser especulaciones puramente filosóficas y morales y para convertirse en reflexiones jurídicas, cuando deben ser aplicadas en cada caso concreto. La ciencia y el arte o espíritu creador del derecho consiste entonces en la realización de la justicia, y por esto se dijo, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Los juristas o jurisprudentes eran particulares que conocían, interpretaban y desarrollaban el derecho, y sus opiniones eran socialmente aceptadas. La ciencia jurídica que ellos elaboraron íntimamente conectada con la práctica es una de las más altas creaciones del espíritu humano. Las constituciones imperiales se convirtieron en una fuente única y exclusiva del derecho, cuando el Estado adquirió características de monarquía absoluta. Hasta el siglo II, la actividad legislativa del príncipe intervino con mayor frecuencia en asuntos públicos y privados en la medida en que crecía su protagonismo político. Esta función la ejerció mediante una serie de actos llamados constituciones imperiales. Gallo se refirió a ellas de la siguiente forma: una constitución del príncipe es aquella que establece el emperador por un decreto, por un edicto o por una epístola, y jamás ha llegado a dudarse de que alcance fuerza de ley. Por su parte, Justiniano alude a ellas diciendo: la voluntad del príncipe tiene también fuerza de ley, porque por la ley regia que lo ha constituido en su imperio, el pueblo le cede y traslada a él toda su fuerza y poder así. Pues todo lo que el emperador decide por un rescripto, juzga por ser decreto u ordena por un edicto, hace ley. Estas son las que llaman constituciones imperiales. Las constituciones imperiales fueron sistematizadas en cuerpos ordenados de leyes, legis, que dieron origen a importantes codificaciones, como los códigos gregorianos, hermogenianos y teodosianos. Los edictos. Ordinariamente es de los magistrados. Derecho de dirigirse al pueblo verbalmente o por escrito, que se ejerce a través de los edictos. En ellos los magistrados pretor urbano, pretor peregrino, ediles, curules, gobernantes y costores de las provincias
determinan las normas que aplicarán a su gestión, pero los magistrados tienen la facultad de apartarse en determinados casos del perpetuo, para los cuales pueden expedir un edicto perpetuo. Es preciso destacar la trascendental importancia que tiene para el derecho y su desarrollo histórico el edicto pretor, tanto del urbano que administra la justicia civil entre los ciudadanos como el peregrino que hace lo propio entre estos y los peregrinos. Así especialmente para las instituciones civiles, sustantivas como para los procesales, estas actuaciones del pretor constituyen el factor más importante de actualización permanente y evolución, y da cuerpo al llamado derecho pretor u honorario, que se caracteriza sobre todo en los siglos finales de la República. La jurisprudencia. La ciencia del derecho se le llama la jurisprudencia, que en Roma constituye un verdadero oficio realizado por el prudens como intérprete del derecho, de donde su nombre lo indica, ius prudens, quien aconseja y auxilia a las demás personas mediante un ejercicio del cabere, cuidar para la celebración de sus negocios y para sus litigios agere, y las asesorías también por medio del respondere, respondiendo a sus preguntas. De igual manera, el pretor y el juez acuden a la ciencia del jurisperito o jurisprudente. Los principios del derecho son dialécticos y por lo tanto cambiantes y adaptables a cada época para cada momento histórico. Dejan de ser especulaciones puramente filosóficas y morales para convertirse en reflexiones jurídicas, cuando deben ser aplicadas en cada caso concreto. La ciencia del arte o espíritu creador del derecho consiste entonces en la realización de la justicia, y por eso se dijo, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Los juristas o jurisprudentes eran particulares que conocían, interpretaban y desarrollaban el derecho, y sus opiniones eran socialmente aceptadas. La ciencia jurídica que ellos elaboraron, íntimamente conectada con la práctica, es una de las más altas creaciones del espíritu humano. Bueno.